El tema que vamos a tratar hoy es el sexo visto esotéricamente. El sexo puede ser visto como la relación de las polaridades y podemos tomarlo desde el nivel del macrocosmos, donde encontramos, por ejemplo, el maridaje celeste entre las 7 estrellas de las Pléyades y las 7 estrellas de la Osa Mayor, que dieron como resultado los llamados 7 rayos de energía que moldean lo que ocurre en el sistema solar y otras zonas cósmicas. También podemos pasar por un nivel superior y hablar del andrógino, ya sean los maestros de sabiduría, que han logrado el perfecto equilibrio de las energías masculinas y femeninas dentro de su propio ser, como así también los ángeles más evolucionados, que igualmente que los maestros, son ellos también andróginos. Los ángeles con nivel evolutivo similar a la etapa humana, si bien no tienen órganos sexuales físicos como nosotros, sí tienen una polaridad y establecen relaciones de polaridad entre sí. Llegando al ser humano se puede apreciar, según se nos dice, que al final de la raza Lemur, en la Lemuria, hubo mucha actividad y aberraciones en el uso de las relaciones sexuales, quedando esa herencia pegada a los cuerpos físicos y a los ambientes sociales como egregores, como acúmulos de energía, lo cual nos está condicionando fuertemente en la actualidad. Es un asunto muy complejo que despierta fuertes reacciones cuando se habla sobre este tema debido a posiciones militantes respecto de lo que debe ser alimentado por religiones organizadas y también porque cada uno con su conducta pretende estar en la llamada normalidad, entre comillas, sea cual sea su preferencia sexual. Dejando estas dos cosas de lado, según algunas fuentes consultadas que nos merecen respeto y confiabilidad, se podría simplificar diciendo que cuando se responde al instinto y se busca reproducir la satisfacción del deseo, aparecen sufrimientos y conflictos. En cambio, cuando el acto sexual está motivado y plasmado por el amor verdadero entre dos seres, pueden conectar inclusive con el plano búdico de existencia, o dicho de otra manera, ya que el amor tiene una frecuencia vibratoria búdica, el acto sexual se realiza desde ese nivel y esto conlleva armonía y efectos enaltecedores. También vamos a abordar el tema de la castidad o celibato, que algunos consideran una vía válida para la evolución espiritual y otros dicen que sin amor no hay celibato forzado que valga, lo cual lleva a atrocidades que se han visto ejemplificados en diversos sectores. Para terminar esta presentación queremos leer una cita del psicólogo Carl Jung que dice así: en el acto sexual mismo hay algo de misterioso. Es una experiencia profundamente arquetípica, un vínculo entre lo físico y lo divino. Puede ser en cierto sentido una experiencia de totalidad. El eros no es simplemente una fuerza instintiva, puede elevarse a un nivel de encuentro espiritual y místico. En este sentido, el sexo es un portal a lo luminoso, una experiencia de lo sagrado que trasciende lo físico. Por todo lo que venimos diciendo, el sexo es un tema para seguir investigando y por mucho tiempo y lugares. Pero si nos atrevemos a lograr la pureza en nuestras vidas, lo cual significa carencia de deseos y ausencia de pensamientos, y entrar en zonas transpersonales de existencia, la no dualidad y la serena expectación, todo se aclara y resuelve en la vivencia, dejando de ser un problema insoluble. Leamos unos textos que nos podrán ayudar a reflexionar sobre este tema y luego volvemos para conversar entre todos. Cuando llegó a la sexta subraza de la raza Lemur, el hombre se extravió porque la vida había dotado al sexo con un punto muy culminante,
conectado con el plano búdico, que daba una sensación distinta a todo cuanto el hombre conocía. Y entonces vino el goce sexual. A partir de este momento, el hombre desenfrenadamente empezó a utilizar el sexo, creando el ambiente circundante de formas sexuales, las cuales todavía están aquí presentes. No hemos liberado todavía el contexto social en este aspecto. La evolución trae siempre un poco de dolor, pero cuando existe conciencia, como nuestra raza aria debe existir, hay que mirar al sexo con otra atención. La atención elimina el deseo, dota al individuo de poder creador sin pasar por el deseo. Si pudiéramos suponer el acto sexual como un acto búdico, tal como se realiza en los planos sutiles del universo, habría una posibilidad augusta de redención del sexo, pero todavía no hemos llegado a este punto. Digo y repito que habremos de estar muy atentos al proceso del sexo y de cuidar con mucho celo a nuestra imaginación. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La fraternidad humano-débica. Cuando amamos y hay sexo, el pensamiento da continuidad al placer a través de la imagen de lo que se ha experimentado y de lo que ha de repetirse mañana. En esta repetición hay un placer que no es belleza. La belleza, la ternura y el sentido total del amor no excluyen el sexo. Pero en estos días, cuando todo es permitido, parece que el mundo ha descubierto de pronto el sexo y éste se ha vuelto extraordinariamente importante. Probablemente ese es el único escape y la única libertad que el hombre tiene ahora. En todo lo demás es atropellado, amedrentado, profanado intelectual y emocionalmente. Y en toda forma es un esclavo, está destruido y se siente libre solo durante la experiencia sexual. En esa libertad disfruta de cierto deleite y quiere repetirlo. Al ver todo esto, ¿dónde está el amor? Solo una mente y un corazón plenos de amor pueden percibir el movimiento total de la vida. Entonces, cualquier cosa que haga, un hombre que posee ese amor es moral, bueno, y lo que hace es bello. Esto pertenece a El vuelo del águila de Krishnamurti. Hay que considerar que el verdadero andrógino es el adepto, el maestro de compasión y de sabiduría, que está por encima de la ley de la polaridad que rige en los tres mundos, el físico, el emocional y el mental, y su punto de actividad siempre es el plano búdico. Entonces hay que darse cuenta que toda la situación ambiental con respecto al sexo. Yo no sé hasta qué punto el sexo puede constituir un problema para el esoterista, no me cabe en la cabeza. El sexo para el esoterista, y esto lo consideran una cosa, un producto intensísimo de la voluntad de Dios, de manifestarse a través de los seres que se aman. El instinto sexual es la atracción del sexo hacia el otro sexo, pero cuando esta atracción no es instintiva, no es que sea inteligente, es que surge un impulso que viene más allá de la inteligencia, que viene del plano búdico, y existe este amor entre dos seres, está justificado el sexo o la función sexual, y no de la otra manera, que ese instinto no se asemeja a los animales. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el sexo visto esotéricamente. Bueno, aquí está planteado el tema que ustedes hablaban al comienzo. Es un tema que no se soluciona en un día para otro y en una sola conversación. Hay múltiples puntos de vista alrededor de este tema y según de dónde venga y quién opine. Pero aquí, tal como nos lo plantean Vicente Beltrán Anglada y Krishnamurti, el sexo puede estar motivado por el instinto o puede estar realizado
con la existencia del amor, ¿no? Esas son las dos grandes avenidas y, y va un poco a contracorriente de a lo mejor de algunas opiniones de la religión organizada de Occidente, que prácticamente dice que el sexo es pecado si no está santificado por esa Santa Iglesia, ¿no? Y vemos cuántas aberraciones sexuales hay dentro de sus miembros. Entonces, el sexo todavía no se ha comprendido y hay una herencia que viene desde la época de la Lemuria, que no tendría que haber venido, pero las cosas ocurren así, está la historia y de alguna manera hay que redimir el sexo, no hay que suprimirlo, hay que redimirlo. Entonces, ¿cómo se hace todo eso, no? ¿Cómo lo ven ustedes, queridos compañeros? Es un tema complejo. De todas maneras, nosotros que intentamos trabajar el mundo del esoterismo, el mundo de las causas, hay que entender que la verdadera relación, correcta relación sexual en este caso, que no tiene nada que ver con lo que los humanos entendemos, es la relación del espíritu con la materia. A partir de ahí podemos establecer un diálogo y ver que la conciencia humana, cuando todavía tiene una porción elevada de conciencia animálica, necesita precisamente esta salida, precisamente para relajar tensiones y sobre todo como vía de comunicación. Pero si uno alcanza un nivel, como nos sugiere Vicente, nivel búdico, a través de la continua atención, esa parte instintiva que tiene la sexualidad, eso desaparece. ¿Y en qué queda? Pues queda en un acto de amor que seguramente todavía no están nuestras neuronas preparadas para poderlo percibir. Gracias. Pues el tema como suelo hacer con los demás temas, tratando de enfocarlo lo más psicológicamente, pues diría que, claro, miramos el panorama, aunque sea superficialmente, y hay distintas vivencias en los seres humanos. Somos muchos, hay cosas, actitudes parecidas de unos a otros, otras son diferentes, pero a mí me aclara y trato a veces de, cuando explico la psicología, pues de aclarar, clasificar las cosas, etcétera. Entonces, por ejemplo, un aspecto para abordar el sexo y ir clasificando hasta donde podamos es ver que tiene relación con los distintos cuerpos o componentes del ser humano. Es evidente que el cuerpo físico es el más visible, el más evidente, y ahí pues se notan sensaciones. El cuerpo físico nos permite tener sensaciones, y entonces las sensaciones eróticas, etc. La energía sexual viene del cuerpo vital, que suministra esta energía. La energía vital es la que está suministrando la energía sexual. Luego está el componente afectivo, emocional, las emociones, los deseos, y ahí es donde más se nota el deseo del placer, el deseo del placer o el goce sexual, lo cual puede tener distintos grados. Luego está la mente concreta, que la estamos utilizando continuamente por medio de la imaginación. Y la sexualidad, desde el principio, la imaginación humana, pues ha estado ahí presente. Y incluso hoy día se nota que cuando una persona imagina mucho esta función sexual, se alimenta, por la energía sigue el pensamiento. Y por lo tanto, la imaginación produce esos descontroles, esas desviaciones, toda esa serie de actitudes. Y luego están los niveles superiores, que como decimos tantas veces, se viven cuando acallamos la mente y lo demás. Entonces, por medio de la atención, conectamos con lo superior. Y ahí está, por medio de esa atención, cómo podemos ver este tema como los demás desde un nivel más alto. Y en la atención facilita el autocontrol de la sexualidad para que se ponga en una medida más equilibrada. Y no solo eso, sino que permite la sublimación. La sublimación es un tema también que a lo mejor surge comentar. La sublimación se hace principalmente cuando enfocamos la atención hacia los niveles superiores, aunque también habría técnicas pero que son peligrosas decir porque se pueden aplicar mal la aplicación de la técnica de visualizar la energía. Entonces todo esto también tiene que ver con los chakras. El chakra del sacro es el chakra de la energía sexual.
pero ese chakra está relacionado también con el laringio, por lo tanto tiene relación con la sublimación y con la creatividad. Está relacionado con el centro del entrecejo, por medio de la imaginación y la atención. Está relacionado con los demás chakras, con el cardíaco, y ahí está el amor que también estamos comentando. En la medida que aumenta el amor en el centro cardíaco, ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. De tal manera que podemos relacionarlo todo con los chakras, con los cuerpos, y por eso es tan complejísimo, y según el nivel en que nos encontremos, la energía que predomina en un chakra, en un cuerpo o en otro, pues ahí vemos tanta diferencia de comportamientos en los seres humanos respecto al sexo. Pues la verdad es que has hecho, Rafa, una radiografía, yo creo que muy cabal de un poco de la situación que se vive. Yo creo que el sexo hay que tratarlo, en todo caso, como una cuestión muy relevante desde un respeto y eh, desde un tratar de entender por qué esta fuerza tan poderosa provoca efectos tan distintos o contrarios a los que pudieran estar relacionados con la armonía. Y efectivamente, cada uno a través de su propia vivencia a lo largo del tiempo y de los años, se puede dar cuenta de cómo, en función de dónde está localizada su atención, de qué es aquello que para cada uno representa su realidad, es decir, su realidad menor, su realidad con minúscula, pero en el sentido de qué es aquello que realmente nos interesa. Y si aquello que nos interesa es aquello que tiene una fuerza tan poderosa por sí mismo que nos moviliza con independencia de cualquier otra consideración, es decir, si nos estamos moviendo a unos niveles muy instintivos y que esos son los que dominan más allá de cualquier otra cuestión, más allá de cualquier emoción o más allá de cualquier otra capacidad de reflexión y por supuesto más allá de cualquier movimiento en el espíritu. Entonces tenemos que entender que esto es un proceso que tanto a nivel personal como a nivel grupal o como a nivel humano, pues exige de una gran atención, porque mientras nos justificamos y dejamos de justificarnos, que bueno, que puede formar parte un poco de nuestras justificaciones, de las razones que se da la mente para que el instinto siga primando como la razón suprema de las libertades. Pues bueno, es una posición, pero hay que ver en última instancia qué está significando a niveles más profundos todo lo que es la creatividad del ser humano. El ser humano está llamado a sublimar sus capacidades creativas y como muy bien ha explicado Rafael, al final es el centro laríngeo el que debe de primar en todos los aspectos creativos. Y una cuestión muy importante es ver cómo esta capacidad de creatividad en lo instintivo, en lo sutil, en lo emocional, en lo mental, está íntimamente relacionada en todos los planos. Por tanto, hablar de sexo y sobre todo en términos esotéricos implica una necesidad de silencio para la comprensión de todo aquello que significa el movimiento de las energías que de una u otra forma hacen presencia en nuestros cuerpos, en nuestros chakras, y tenemos que acabar por entender que nosotros hemos de ser los dominadores de las energías. El alma es el que tiene que ser capaz de controlar las energías en sus distintos centros, que son campos de expresión. Por tanto, bueno, desde el respeto que estas cuestiones merecen y del respeto a todas las partes, posiciones, seres, tal como lo vivan, que entendamos que estamos en un aprendizaje, pero que realmente deberíamos de aproximarnos con mucha humildad a la comprensión de este tema. Sí, con mucha humildad y con mucha pureza de mente, porque ha sido y es un tema que tenemos ahí un bagaje, y los que hemos sido educados en la religión católica o en cualquier religión nos han inculcado una serie de ideas contrarias a lo
lo que es normal, natural, que es una función sexual y además que debería ser reverenciada y puesta en su lugar porque surge la vida, surge el ser humano de ahí, de esta unión de los dos polos. Y bueno, tengamos en cuenta que está ahí ese bagaje que a veces pues hace que no queramos hablar de este tema o que pensemos que no es adecuado o que no se debería tratar, cuando cualquier tema es adecuado, cuando existe la suficiente pureza y atención. ¿Por qué no? Además, no solo es adecuado, sino creo que es necesario hablar de estos temas, porque si miramos el panorama, por unas veces denostado por las religiones y tradiciones espirituales que han preferido el celibato o lo han puesto como modelo a seguir, y en cambio también podemos observar que hay otras tradiciones también espirituales como el tantra, el sufismo, el taoísmo, que reivindican el carácter sagrado del acto sexual. Ciertamente aquí se ha dicho en las citas que es una manera de conectar con el plano búdico y posiblemente, como también se ha apuntado, estemos lejos de ello, a no ser que haya un silencio de la personalidad muy importante y muy poderoso y un desarrollo del amor tremendamente importante. Pero está ahí, está esa posibilidad de utilizar el acto sexual para contactar con niveles de conciencia superiores. Y por eso creo, tengo la idea, no sé si acertada, de que algunas religiones lo han querido tapar, ocultar, suprimir, hacerlo pasar como algo terrible, como quisieron hacer pasar a la María Magdalena, cuando es un trampolín o puede ser un medio vivido con atención a un estado superior de conciencia. Entonces, de que depende de la atención con que vivamos, del amor que hayamos desarrollado, y a partir de ahí esa comunicación o esa unión íntima entre dos personas pueden hacernos superar lo que es la separatividad, conectar con una unión superior, y no solo ya a nivel entre, porque desaparece, este es la gran magia, dijéramos, del sexo. El ego desaparece en el acto sexual vivido con atención, y por eso es como nos puede transportar y nos transporta a otro estado de conciencia sin ego. Pero bueno, esto ya digo, y como hemos dicho, es ahí, es algo más aprovechar como cualquier otra cosa en la vida, como una meditación, como un paseo, como una conversación, como algo que nos pueda llevar a ese sentimiento de unidad. Pero ahí lo tenemos, no hay que denostar, no hay que ocultar, no hay que tapar, sino que más bien reivindicar ese carácter sagrado que en muchas religiones y tradiciones bien sabían de ello. Y bueno, yo no sé si lo aprovecharon del todo bien porque existe el peligro, como habéis dicho, pero sí que es una gran vía para ayudarnos en el proceso evolutivo. Y Carmen, ser esotérico es entrar en el fondo de todas las cuestiones y es el tema que hoy nos está convocando. Y si vemos en general, todo el mundo está interesado en este tema desde los pequeños, adolescentes, después la juventud, también la edad madura, la vejez, es decir, que es un tema que está muy relacionado con el ser humano. Y si nos preguntásemos por qué, creo que vos has dado una pista, ¿por qué hay tanto interés en este tema? Don Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, lo explica diciendo que es una idea esotérica, este tema, de gran importancia, ya que, dice él concretamente, contiene la esencia del sentido innato de unidad que forma parte y se tiende constante e irresistiblemente a la búsqueda de la otra mitad que por ley le corresponde, y es su complemento para constituir una unidad mental, astral o física que guiará los pensamientos, emociones, actitudes. Entonces, ya él va presentando cuál es la esencia o el fondo de este tema que está presente en la vida de todos los seres humanos. Y también él habla de qué pasa, Jesús ha dado alguna puntada con el tema,
con aquellos que ya son iniciados. ¿Qué sucede con él? Y lo aborda de la siguiente manera, y dice: lo que realiza el iniciado, al igual que los grandes creadores universales, es en realidad unificar el fuego único del espíritu, fuegos del alma y del cuerpo. Entonces vemos que es un tema que tiene un gran trasfondo esotérico, y también desde el punto de vista angélico, él da otra idea, ¿no? Y dice que también están los ángeles inferiores, que son los ángeles del deseo, y que algunos de estos devas que movilizan ese fuego, estos que son inferiores, ayudan a construir ciertas figuras psíquicas que son los incubos y sucubos. Es decir, que él advierte, ¿no?, don Vicente Beltrán Anglada, en cuanto a este tema específico de el deseo, que también lo ha tocado Jaffa, que la imaginación y el pensamiento a veces descontrolado que va surgiendo, hay que prestar atención a esos hechos que van manifestándose y a todas estas formas también que van surgiendo del deseo, por ejemplo, del instinto. Él llama a eso, ¿no?, a también prestar atención a esta parte que es propia también del ser humano, que no ha llegado a comprender ese significado profundo del sexo. Así que bueno, esto puedo aportar por ahora. Bueno, qué decir, ¿no?, del sexo, tal después de las lecturas y las investigaciones que hemos hecho. Yo quisiera plantear los dos extremos, ¿no? En el extremo inferior, lo que se ha mencionado, cuando el ser humano es esclavo del instinto y a través del recordar el placer que tuvo a través del orgasmo, quiere repetir, volver a repetir esa satisfacción, y la mente que alimenta y fomenta, fogonea otro encuentro al día siguiente, ¿no? Y ahí estamos presos del instinto. Y en el otro extremo están los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría tienen integrado dentro de sí la parte masculina y la parte femenina. Entonces, no hay la necesidad, son andróginos, no hay la necesidad de la búsqueda de otra persona de un polo opuesto para establecer un estado de unidad superior, sino que los dos polos están dentro de sí, ¿no? El Ida y el Pingala, como se dice, y que sube por el canal central el Sushuma. Pero entre medio estamos la gran masa de gente buena, de buena voluntad, los aspirantes espirituales. ¿Y cómo vivimos todo esto? Para ser prácticos, yo diría que hay que mirar hacia nuestro interior con humildad, que quiere decir ver lo que es, y ver que si realmente estamos teniendo actos sexuales para satisfacer el deseo y el instinto, pues lo aceptemos, estamos en eso. Hay una búsqueda de satisfacción sexual para repetir el goce, y es una actitud instintiva, no es un sexo sagrado. Bueno, pero también está la posibilidad de que cuando uno se da cuenta de eso y entra en la búsqueda, digamos, de la zona transpersonal a través del Agni Yoga y a través de la meditación de silencio, cuando se silencia lo inferior, es decir, los pensamientos y los deseos y las emociones, como siempre venimos diciendo que se produce si nosotros estamos atentos en la meditación de silencio o si estamos atentos en la vida cotidiana, ¿qué ocurre? Aparece la zona transpersonal, aparece, incluso podemos entrar en contacto con los primeros subplanos del nivel búdico, algo que hemos hablado en programas anteriores, y entonces ahí está el amor. Cuando el amor está presente,
No es como dicen algunos, que para llegar a niveles superiores de evolución espiritual tiene que haber celibato y no tiene que haber sexo, como lo plantea la Iglesia Católica y algunos otros sectores, sino que Krishnamurti dice: la belleza, la ternura y el sentido total del amor no excluyen el sexo. Es decir, cuando algún iniciado, pequeño iniciado, hombre de buena voluntad, logra rozar los niveles búdicos y donde encuentra el amor, ¿qué puede hacer? Se une con su pareja, no importa qué tipo de pareja sea, se une con su pareja, eh, uniendo las polaridades y llegando a un nivel superior que con su propia polaridad no podría llegar. Hay una complementación de los dos polos y se puede, digamos, acceder más fácil al plano búdico, que es el plano de la unidad, ¿no? Carmen adelantó un poco, y sí, en distintas tradiciones espirituales se habla de esta posibilidad. Incluso a mí me habían llegado noticias de que la Iglesia Católica tiene algunos libros que hablan de esto, y los tienen bien guardados en la Biblioteca Vaticana, que no los puede leer nadie, ¿no? De ahí que toda esta cuestión se relaciona también con el asunto de María Magdalena. Hay una película muy buena donde María Magdalena era la pareja de Cristo, ¿no? De Jesús. Y había una complementación entre ellos y no era considerado algo pecaminoso el sexo. ¿Cómo Cristo va a tener sexo con María Magdalena? Pero no es un sexo instintivo, es un sexo fundamentado en el amor que se produce en la unidad de las polaridades. Según se dicen, tanto María Magdalena como Cristo habían aprendido con los esenios este asunto, ¿no? Entonces, esto que estamos diciendo no lo tomen como que es la pura verdad, sino que con este tema del sexo hay muchas aristas y hay muchas posibilidades. Y como ya dije, es decir, una cosa es estar teniendo sexo con el aspecto inferior de nuestro ser, con el mental inferior, el emocional y solamente el físico, que es instintivo, y otra cosa es cuando ya las partes de la mente superior y el amor sobre todo entran en juego en la relación sexual. Ya es otra cosa. Es decir, no hay que suprimir el sexo, pero tampoco hay que entregarse al instinto, sino que hay que observarlo, aceptarlo y irse superando. Nosotros siempre decimos que en la medida que lo inferior desaparece y lo superior, lo que pertenece a la tríada espiritual, el alma budimanas, entra en nuestra vida, todo se transforma y todo es diferente. Bueno, ¿qué les pasa, qué les parece si vamos a las noticias? Pues muy bien, la primera de ellas es para dar noticia de que hay 3 conferencias precisamente de Vicente Beltrán Anglada que tratan sobre el sexo. La primera de ellas es el sexo visto esotéricamente y aborda los siguientes temas: el equilibrio en el sexo, el andrógino, el aborto, el control sobre el cuerpo físico, instinto y elementales inferiores, sobre las parejas esotéricas, el instinto y el amor, la manipulación social del sexo, entrada de ciertos rayos de poder y el amor al prójimo. La segunda de las conferencias lleva por título El problema de la promiscuidad actual y trata temas como sobre nuestra era marcada por el erotismo, energía sexual y energías del séptimo rayo, el problema de la promiscuidad, matrimonio, deseo y amor, la necesidad actual de cuerpos puros para la encarnación de almas elevadas, iglesia, tabú y sexo, la necesidad de transmutación de energías sexuales por la vía del amor. ¿Qué es amar? Sobre la castidad. ¿Es necesario el sexo? Y por último, los anticonceptivos y los medicamentos. Y la tercera conferencia lleva por título Los efectos del pecado lemur y trata temas como: aquí encontramos problemas de la humanidad actual y su relación con el pasado, abuso sexual y sus consecuencias, razas y sexo, el pecado original o el pecado lemur, Adán y Eva, cómo llegar al ser andrógino, las enfermedades traídas del pasado, la virginidad, la castidad, la sodomía, la recapitulación en el feto materno,
el ser andrógino original. Bueno, pues ya veis que en estas 3 conferencias, que abarcan muchos temas, se pueden descargar en formato texto en la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada y se pueden escuchar en formato audio-vídeo también en YouTube. Y el otro tema, que siempre lo presentamos como noticia, también tiene que ver con 2 libros sobre el sexo. Uno es Amor, Sexo y Castidad, por Jiddu Krishnamurti. En las relaciones con los demás, calibramos si existe o no eso que llamamos amor. De la calidad de las relaciones depende la calidad de la propia vida. ¿Por qué piensa la mente en el sexo? ¿Por qué se ha convertido el sexo en un aspecto tan crucial en la vida de muchos? Mientras no profundicemos en la mente humana, el sexo será un problema cada vez más insoluble. El acto en sí no puede ser nunca un problema, pero el pensamiento acerca del acto crea el problema. Esto nos lo dice Krishnamurti. He aquí un libro que invita a que el lector se cuestione su propia vida y se adentre hacia una mayor libertad. El otro libro se titula El sexo y está publicado por Alice A. Bailey. En este libro se encuentran recopiladas todas las enseñanzas del maestro tibetano acerca del tema del sexo, tema que plantea tantos interrogantes a los aspirantes espirituales de hoy. El abordaje de este estudio es amplio, contemplando el microcosmos, el hombre, y al macrocosmos, la creación, su interrelación y correspondencia. Como el maestro tibetano dice, estoy tratando el tema en su totalidad y mi tópico, por lo tanto, se refiere a la amenaza de la actual actitud, a la necesidad de una mayor comprensión y a la importancia de reordenar las ideas de los seres humanos con respecto a este asunto vital. Bueno, hasta aquí el primer bloque, vamos a un pequeño descanso musical y luego retornamos. Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Pues muy bien, queridos amigos, estamos ya iniciando el segundo bloque de este tema tan interesante que estamos aquí tratando en Sirviendo a la Humanidad, el sexo visto esotéricamente. Yo me atrevería a decir que el sexo quizás podríamos decir que esotéricamente representa un movimiento de relación entre dos partes que tienden al reconocimiento de la unidad de la que son y forman parte inseparable. Bueno, sin más, vamos a ir a unos textos y seguimos comentando. Adelante. De esta manera, la sensibilidad al placer que acompaña a las experiencias del sexo en la vida de la humanidad no rige la vida de los ángeles, cuyo sexo, si es que podemos utilizar esta expresión, se halla naturalmente compensado y equilibrado por razones celestes que escapan a nuestra más elevada inteligencia. Solamente los ángeles inferiores, de categoría espiritual inferior a la humana, que acompañan al hombre en el incentivo del fuego del deseo, poseen algo parecido a lo que corrientemente llamamos sexo. Los ángeles familiares, muy superiores espiritualmente al ser humano, son netamente andróginos. Ciertos ángeles son andróginos por la ley que regula su evolución en la vida de la naturaleza. Otros lo son por su particular función en los éteres que vivifican nuestro mundo. Sin embargo, los principios masculino y femenino se manifiestan en todos los ángeles, sin distinción, a medida que realizan su tarea de perfeccionar la obra de la naturaleza. Esto está extraído del libro Las fuerzas ocultas de la naturaleza de Vicente Beltrán Anglada. La libertad respecto del sexo no tiene sentido si no hay amor. La castidad no es un producto del intelecto. Si la mente planea y trama ser casta, ya no es más casta. Sin amor, el mero librarse de la lujuria es vano y por ende es causa de interminable lucha y dolor. El matrimonio implica la relación sexual, la compañía, la comunión, el amor. Sin amor, el matrimonio se convierte para el hombre o para la mujer en una fuente de satisfacción, conflicto, miedo y angustia. El amor existe solo cuando el yo está ausente. Sin amor, la relación es sufrimiento, por físicamente satisfactoria que pueda ser. Una relación así engendra disputas y frustraciones, hábito y rutina. Sin amor no puede haber castidad, y el sexo se vuelve un problema devorador. Sin amor, el ideal de castidad es un modo de escapar del conflicto que genera el deseo, y sin comprender el anhelo, el ideal nos conduce a la ilusión y al sufrimiento. El libertinaje y el ideal niegan ambos el amor. La persecución del ideal y la complacencia dan importancia al deseo, al yo, y cuando ponemos énfasis en el yo, el amor está ausente. Sin amor no hay castidad. Los que son célibes con el fin de realizar a Dios no son castos, porque están buscando un resultado. Entonces, el amor, el sexo y la castidad son una sola cosa, no están separados. Bueno, este hermoso texto de Jiddu Krishnamurti se encuentra en el libro Amor, Sexo y Castidad. Que el instinto sexual se manifieste naturalmente después de una fusión de verdadero amor es natural, pero no deja huella, y los actos, digamos, realizados a través del instinto, dejan siempre una herida en la conciencia, un vacío tremendo muy difícil de rellenar, porque el deseo es un saco sin fondo. Cuanto más le echamos, más quiere,
Entonces hay que cerrar el saco, y el saco se cierra siempre con la serena expectación, con esa atención. Procurar controlar desde el primer momento y sabréis el color de la distinción entre el instinto y el amor, el control inteligente, la voluntad, la atención, atentos al proceso. Entonces, en el proceso se ve realmente si existe una participación de amor en todos los actos y se ve con una delicadeza extraordinaria. Me pregunto si sabemos algo de esta delicadeza, que proviene precisamente como una aportación de los asramas, como una aportación del maestro, como una aportación de la jerarquía, como una aportación del logos planetario y finalmente como una aportación del logos solar, que es un ser del segundo rayo de amor, y que por lo tanto, en este universo, solamente por el amor, nos liberaremos del instinto sexual, para entrar en otras dimensionalidades que desconocemos. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula El sexo visto esotéricamente. Bueno, pues muchas gracias por estos textos. ¿Qué os sugieren? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué cosas querríais comentar? Bueno, pues si empiezo yo, pues a mí de todo esto que es lo que estábamos leyendo, comentando y muchas más cosas, hay algo que, por ejemplo, me sugiere que comentar. El otro día pasamos recientemente el plenilunio de Escorpio, donde Hércules tiene que vencer a la hidra de Lerna, que tiene 9 cabezas. Una de esas 9 es el sexo. Y por lo tanto, pues ante esto surgen los comentarios de que el sexo, como se ha comentado, puede desequilibrarse por exceso o por defecto, por represión. De tal manera que a lo largo de la historia de la humanidad, desde la época lemur, estamos hablando de hace millones de años, se ha intensificado el deseo con la ayuda de la imaginación. Eh, y a lo largo del tiempo también, y, y depende de las influencias religiosas, entre otras cosas culturales, la represión. Y tanto una como otra produce un desequilibrio de energías. Tengo entendido que en la época Lemur, cuando empezó a diferenciarse el ser humano andrógino en dos partes, el hombre y la mujer, con distinto sexo, como sabemos, pues se facilitó que para poder crear a nuevos seres humanos tuviera que haber un incentivo, el placer, de tal manera que podíamos haber evolucionado sin eso, sin el placer sexual, pero se necesitaba para poder realizarlo, de tal manera que ese placer, debido a la escasa evolución todavía de la humanidad, se fue intensificando y fue asociado a la creación de los seres humanos. Esto, lógicamente, con el tiempo, los seres humanos que han ido avanzando y evolucionando más, y en el futuro así será, esto facilita el proceso de unidad. Igual que se diferenció el ser humano en hombre y mujer, tendemos, como nos dicen, hacia el ser andrógino. Y el hecho de relacionarnos los dos sexos, el hombre y la mujer, es para facilitar encontrar esa polaridad masculina y femenina dentro de todos nosotros, seamos hombres y mujeres. Por lo tanto, esto, visto así con profundidad esotérica, implica un desarrollo evolutivo hacia la unidad. Pero eso aún falta muchísimo tiempo. Mientras tanto, la utilización que hagamos necesariamente según las necesidades sexuales, la clave está en hacerlo con esa atención que decíamos antes, para que al mismo tiempo se vaya desarrollando una unificación interna, no solo un mero placer instintivo que tiene una corta duración y luego desaparece, sino algo que es más profundo, como esa tendencia hacia la unidad. Y nada, solamente decir que, como habremos dicho en alguna ocasión, estamos entrando en el séptimo rayo,
y este rayo tiene una relación también especial con el chakra sacro. Y yo me planteo, no sé si vosotros lo habéis hecho, de que esta influencia progresiva del séptimo rayo, aparte de otras cosas, está intensificando la necesidad del placer sexual, de tal manera que según el nivel evolutivo en que nos encontremos, pues entonces se está intensificando, como ya sabéis, pues las necesidades sexuales con el consiguiente descontrol por parte de aquellas personas que no tienen ese control que ineludiblemente va relacionado con el autocontrol psicológico, el autocontrol instintivo, emocional y mental. Hay un estímulo, sí, hay un estímulo por el séptimo rayo, la energía del séptimo rayo que está entrando, y también la herencia lemur, ¿no? Que dicen que está pegada a los cuerpos o o está todavía en el ambiente, no hemos purificado los egregores acerca del deseo sexual. Y de ahí, por ejemplo, un caso que hay acá en España, no sé si los que viven en otro lado lo conocen, hay un político que es defensor de la igualdad de los hombres y las mujeres, del feminismo, y hablaba de todo eso, y a su vez en su vida privada sentía esa potencia, esa fuerza que lo llevaba a cometer excesos en contra de lo que estaba diciendo con el discurso exterior, ¿no? Del feminismo. Y eso indica que esa energía está presente. Pero yo me quería meter con el asunto de la castidad, ¿no? Que Krishnamurti lo trata tan bien. Y en la Iglesia Católica y en otros ambientes se plantea que si uno es célibe y es casto, es decir, no tiene relaciones sexuales, va a avanzar espiritualmente por el solo hecho de no tenerlas, de la misma manera que muchos creen que por no comer carne también evolucionan espiritualmente. Y, y no es así, no es así. Vicente, el tibetano, plantea la importancia para que haya castidad, la importancia de la presencia del amor, ¿no? Y en el texto me dejó muy choqueado la frase última que leímos que dice: entonces el amor, el sexo y la castidad son una sola cosa, no están separados. Es decir, voy a intentar explicarlo, ¿no? Hemos visto en los distintos textos que leímos, en los comentarios que hicimos, que si hay amor y uno está en pareja o está en matrimonio, hay sexo. Sexo con amor es bello, hay belleza, ¿no? Y además hay castidad. ¿Cómo es el asunto de que habiendo sexo hay castidad? Y esto nos remonta al asunto de la Virgen María, ¿no? Que la Iglesia lo explicó tontamente, que bajó el Espíritu Santo y dejó embarazada a María, y no, es decir, eh, a lo que se refiere algunas partes de donde se sacaron los evangelios y la Biblia, es que si hay amor y hay sexo, hay castidad, hay pureza, no importa, es decir, eso es decir que tener sexo es ser impuro, hay pecado si hay sexo. A pesar de que ellos lo santifican con la bendición de la iglesia, pero este asunto de la castidad, el sexo y el amor, que son una sola y misma cosa, es algo importante. Y como bien dijimos, es decir, la tendencia a la fusión de las polaridades y el logro de una unidad que caminando solos no podríamos llegar, es importante tener en cuenta no perderse en este asunto de la castidad y no tener sexo para evolucionar espiritualmente, todo lo contrario. Después, cuando ya el iniciado se acerque a la cuarta iniciación o a la quinta, cuando se transforma en maestro y se va transformando progresivamente en andrógino, la manifestación sexual irá buscando otros cauces o se irá sublimando en la experiencia del andrógino. Pero esto que dijo Rafa también, no entrar con el sexo en la represión y explicarlo por el asunto de la castidad y el celibato, cuando nosotros ya vimos cuántas aberraciones se hicieron y está demostrado en una de las iglesias organizadas,
por el hecho de que les obligan a ser célibes, ¿no? Es decir, cuando no hay control del centro sacro y encima hay un estímulo, como se dice ahora con el séptimo rayo, se producen desarmonías y aberraciones. Así que me pongo feliz de decir aquí en este programa y la gente que nos escucha que si hay amor, es decir, si logramos penetrar a través del silencio en las zonas del plano búdico y contactamos con el amor, puede haber sexo y puede haber castidad al mismo tiempo. No es que puede, sino que hay. Cuando uno contacta el amor y está en pareja y tiene sexo solo por amor, con total pureza, y por lo tanto eso es castidad. Gracias. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué nos quieres aportar? Pues sí, es todo un tema que es una pena y que se haya tan malinterpretado y incluso en la actualidad pues estén estas manifestaciones, como decís, del séptimo rayo, por la pornografía y bueno, tantas cosas que estamos escuchando de violencia relacionada con el sexo y que esto que indica que ni lo hemos comprendido como humanidad, no se ha comprendido. em, Quizás haya falta más compasión también, porque al fin y al cabo, si se producen estos desequilibrios en una persona, es porque está desconectado de su alma, de su ser esencial, de su energía más profunda, que es amor. Y entonces quizás sea una búsqueda en el camino erróneo de encontrar cierta plenitud, como quien va a las drogas o como quien va a cualquier otra adicción por medio del sexo. Y entonces ahí sí que, como es una energía tan poderosa la que está implicada, puede traer grandes desequilibrios a la persona. Entonces el pasar de entender el sexo de esta forma tan negativa o sucia o perjudicial a ver que es un acto espontáneo, natural, que puede contribuir y que contribuye con la debida atención y el amor, como se ha dicho, a la elevación de la persona, esto, claro, es un cambio muy grande, ¿no? Entonces, pues sería retomar ese aspecto sagrado y también ver que cualquier acto, sea el acto que sea, si el ego, el yo se apropia, siempre va a haber algo de impureza ahí. ¿Por qué? Porque el yo, el ego separatista, quiere mi placer, mi, es el yo. Y como decía Krishnamurti, igual que si perseguimos el ideal e intentáramos buscar una comunión mística a través del sexo, pero si quien lo busca es la personalidad, nunca la va a encontrar. O igual que cuando ponemos esa complacencia instintiva en el yo, tampoco nos va a llegar a ningún sitio. Entonces sería el mirar este sexo, este tema, con una mirada limpia, tampoco sin tener ninguna metas ni expectativas, sino aquí sería aplicar la atención, que como muchos instructores dicen, es un buen momento y facilita que las personas estén muy atentas y que la mente esté en silencio y que la mente esté vacía y que la mente esté completamente entregada en el acto. Entonces, en ese momento el yo desaparece y puede aparecer una nueva percepción de la realidad. El sexo nos puede traer más lucidez, más claridad, puede incrementar el amor. Entonces, como una cosa tan sublime o tan sagrada ha caído o se ha prostituido en la sociedad. Quizá hayan personas o grupos o élites que no quieran que descubramos este sentido tan sublime, esencial, tan profundo del sexo y su capacidad transformadora, pues bueno, ya cada cual según su conciencia le dicte. Y bueno, se han abordado muchas perspectivas hoy aquí en este programa, hablando esotéricamente, y siempre me ha llamado la atención por qué este tema está en todos lados, conversaciones, entrevistas en TV o también en YouTube o series de televisión. Hay siempre interés por este tema. Creo que hoy más o menos se ha brindado un buen panorama y coincido con esa máxima quizás
que es poner atención a lo que sucede dentro nuestro y tratar de comprender esta faceta. Creo que es fundamental en la vida de cualquier ser humano, comprender lo que es el deseo, lo que es el instinto. Hoy hemos planteado también lo que es la pureza y tratar de indagar, de observar, porque a través de esta observación desde otro ángulo, desde otro punto de vista, también comprendemos lo que está sucediendo en toda nuestra sociedad actual en distintos países, diría a nivel mundial, y cuáles son las energías que se están movilizando. A través de esa comprensión, de esa observación, podría ser que quizás vamos comprendiendo ciertas o ciertos manejos que se van realizando a través de quizás de los medios en los cuales se van manifestando e ir comprendiendo lo que cada ser humano va experimentando en este largo camino que es la evolución. Entonces creo que se ha planteado de una manera que nos puede ayudar a todos a observar el tema desde una perspectiva quizás más energética, quizás más sutil, pero que nos lleva hacia un mayor conocimiento de uno mismo, del ser humano, así que me pareció muy interesante. Pues veréis, yo creo que en última instancia, y casi ya porque se nos va acabando el tiempo, por recalcar que todo lo que estamos estudiando hay que circunscribirlo a un tema que es el de la evolución. Estamos todos aprendiendo y en realidad estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a saber qué es el sentimiento íntimo de la unidad. Pero en este marco evolutivo, pues estamos sometidos a ciertas leyes. Una de ellas es la atracción y otra es la repulsión. Y estamos en un mundo de polaridades. Por tanto, más allá de las creencias de cada cual y siempre respetando toda posición del tipo que sea, religiosa o no, científica o no, y más allá de los intereses tremendos materialistas que están realmente construyendo una de las industrias más potentes del mundo en torno de este sexo como una forma de dominación. Más allá de todo eso, tenemos que entender a través de la reflexión, de la atención, del silencio, qué es este modo de relación, porque en definitiva es un modo de relación, la energía se está expresando, se está movilizando en unas maneras de conciencia, con unos grados de conciencia, y ver si el sexo para nosotros o cualquier modo de relación está construido desde esa ausencia del yo, que eso es el amor, tal como lo define Krishnamurti, es una forma de expresarlo. Si es realmente, si hay una necesidad del alma de expresión de lo que es el altruismo, es decir, estamos haciendo de nuestras relaciones algo transitivo, vendemos algo, nos damos a cambio de algo, estamos siempre exigiendo algo, nuestras relaciones están concebidas o formalizadas para darnos esa satisfacción y si la pareja no me da lo que yo quiero, entonces ya no hay pareja, etcétera. De modo que todo lo que tiende al altruismo, todo lo que se hace de manera altruista, está en una nota elevada, más elevada de aquella que parece que domina tanto. Entonces, veamos que también hay una ley del péndulo, vamos de unos extremos a otros y tenemos que entender que el equilibrio está ahí y que tanto lo que es el deseo como la racionalización de las cosas en exceso o en defecto son auténticos impedimentos para que la energía, digamos, suba por ese susuma, por ese canal que es puramente el equilibrio, es la posibilidad de hacer la creatividad, de expresarla a través de lo superior. Por tanto, bueno,
sigamos con mucha atención estas cuestiones porque forman parte, en este caso concreto, de una de las fuerzas más poderosas que están presentes en nuestra humanidad, no solo por la necesidad de la preservación de la especie, sino por el resto de connotaciones que tienen, parece, tanta importancia y que tanto están movilizando tantos modos de hacer y de ser y de relación, a veces tan complicados y algunas veces tan perniciosos, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir al espacio sobre el amor, pero Carmen mencionó que el sexo es sagrado y entre todos los textos que manejamos que no fueron elegidos, había, creo, dos oportunidades en que Vicente decía el sexo es sagrado y en otra parte decía el sexo es divino, que eso va a contracorriente de lo generalmente aceptado, ¿no? Y así como los japoneses practican la ceremonia del té y se toman su tiempo y tiene todas unas reglas y una ceremonia de perfecta atención, como si el tomar el té fuera algo sagrado, pues el asunto del acto sexual debería ser considerado por todos aquellos que así lo deseen como un momento sagrado, ¿no? Y cultivarlo en todos sus aspectos para que produzca esa conexión con el plano búdico que también se dice en algunos otros textos que hemos leído. Pues vamos al espacio sobre el amor. El 2024 es el año del amor e invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena, expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia cada momento que vivimos. Hoy en este espacio escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Los ashramas de la jerarquía. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, hablamos del centro del universo. Siempre he tenido un gran interés en decir que no podemos hablar, ni sentir, ni actuar sin amor. El amor es la base de la creación y es el motivo esencial de la atención. Ahora hemos confundido el amor con la emoción o con el sentimiento, pero el amor, por ejemplo, el amor corriente, es siempre un intercambio entre varias personas entre sí. No es una liberación del amor, es un contrato social y hay que hacer desaparecer el amor como forma de contrato para entrar dentro de la gran vinculación del cosmos. Entonces quizás tendremos la oportunidad de vivir el amor realmente. Vicente Beltrán Anglada. Abrimos ahora el espacio meditativo del programa de hoy y sabéis que tenemos diferentes meditaciones y hoy vamos a hacer una muy breve, muy sencilla, que es la meditación de silencio. Simplemente estar en silencio unos minutos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues con una posición cómoda de nuestro cuerpo físico. Podemos estar sentados en una silla o en postura de loto, cada cual que adopte la postura que más cómoda le resulte físicamente. Y simplemente vamos a estar unos pocos minutos observando cómo está nuestro mundo interno. Todo lo que hemos dicho, hemos hablado aquí en este programa, quizá haya tocado algunos resortes que nos lleven a determinados pensamientos, opiniones, creencias, vivencias. Bueno, todo esto lo vamos a dejar de lado o simplemente si aparece lo dejaremos pasar, porque vamos a internarnos con más profundidad
más allá de lo que la mente normalmente nos trae, para contactar con un espacio de paz, de quietud, de silencio, que está en el corazón de todos nosotros, que a veces se nos olvida o no podemos contactar por el ajetreo diario, pero siempre está ahí, esperándonos, porque es nuestra esencia, nuestro yo más real, más verdadero, más íntimo. Así que con paciencia, perseverancia, con mucha atención, observación, mucho amor, con una amabilidad, vamos a dedicar estos minutos simplemente para observar nuestro mundo interno y acoger todo lo que allí se encuentre sin apegarnos a nada. Empezamos la meditación. Es que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Cada uno en el lugar que se encuentre en ese momento, previo silencio interior, recita el mantra, la gran invocación, y los invitamos a que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Muchas gracias. Y Daniel, ¿nos informas del próximo programa? El próximo programa será el miércoles que viene, lleva por título El valor del pensamiento. El pensamiento, la energía, sabemos que la energía sigue el pensamiento. Entonces, ¿qué pensamientos hay en nuestras mentes en la vida cotidiana? Pensamientos positivos, pensamientos elevados, pensamientos de miedo ante las causas meteorológicas, ante la guerra, ante el problema social. ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Cómo afecta el pensamiento a la armonía y a la creación de ambientes sociales? El pensamiento tiene un valor increíble y un poder extraordinario, y de todo eso vamos a estar hablando para que nos ayude a vivir mejor. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Si quieren seguir viendo más videos, pueden aceptar la sugerencia de pantalla, y nosotros decirles desde aquí que les enviamos un abrazo fraterno con mucho, mucho amor. Hasta siempre.